Dicen que el dolor más profundo no siempre se ve en el cuerpo, sino en el alma de quienes callan lo que viven en casa. ¿Sabías que miles de familias en todo el mundo están marcadas por la sombra del alcoholismo? No lo cuentan en público, no lo gritan en las calles, pero cada noche se acuestan con el corazón hecho pedazos porque un padre, que debía ser protector, se convirtió en su verdugo silencioso. Y lo más triste, amigo que me escuchas, es que esa historia es más común de lo que imaginas. Tal vez sea la tuya, tal vez la de alguien que conoces, o quizá la que estás a punto de descubrir. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede abrirte los ojos, puede sacudir tu corazón y quizá ayudarte a sanar heridas que llevas cargando en silencio. Era una familia sencilla, como cualquier otra. Una casa humilde, paredes desgastadas, pero llena de sueños. Al principio, todo parecía normal. Un padre trabajador, una madre amorosa y un hijo que creía que su hogar era el lugar más seguro del mundo. Pero poco a poco, el alcohol se fue colando en la mesa, en las discusiones, en las noches sin descanso. Lo que comenzó con una copa se convirtió en cadenas. Y esas cadenas no solo ataban al padre, sino que arrastraban a todos los que vivían bajo el mismo techo. El hijo aún pequeño no entendía por qué la voz de su padre cambiaba, por qué los gritos se apoderaban del silencio, por qué los abrazos se convirtieron en golpes contra la mesa o en puertas cerradas de un portazo. La madre trataba de protegerlo, inventaba excusas, secaba lágrimas, ocultaba moretones del alma que nadie veía. Y cada día, la herida se hacía más grande. Porque el alcohol no destruye solo al que lo consume, destruye a toda una familia, rompe la confianza, apaga la risa de los niños, convierte la casa en un campo de batalla. Amigo que me escuchas, no te alejes todavía. Lo que voy a contarte no es solo una historia de dolor, es una reflexión para ti, para tu familia, para que abras los ojos antes de que el tiempo te robe lo más valioso, porque tal vez tienes un padre que lucha con esta adicción, o tal vez eres ese padre que piensa que una copa más no hace daño. Pero la verdad es otra. Cada trago no solo mata tu salud, también apaga la esperanza de quienes te rodean. Y aquí quiero detenerme un instante para invitarte a algo. Si alguna vez viviste o estás viviendo una situación parecida, no cargues este dolor en silencio. Déjame tu comentario aquí abajo, comparte este video para que más personas entiendan que no están solas y suscríbete a este canal, porque juntos vamos a descubrir cómo el amor, la fe y la esperanza pueden levantar lo que el alcohol ha destruido. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás en los próximos capítulos no solo es una historia, es un espejo en el que muchos se verán reflejados. Infancia marcada por la sombra. El niño aún no entendía lo que pasaba. Para él, su padre era un héroe, ese hombre que lo cargaba en hombros y lo hacía sentir que podía tocar el cielo. Al principio, el hogar parecía normal. Risas, juegos sencillos, caricias de madre, promesas de padre. Pero pronto esas risas empezaron a apagarse, como una vela que se consume sin que nadie se dé cuenta. Todo cambió cuando el alcohol empezó a entrar en casa como un invitado que jamás se iría. Al inicio eran reuniones con amigos, botellas sobre la mesa, risas exageradas. El niño no entendía por qué después de esas noches su padre ya no jugaba con él, por qué dormía demasiado o por qué gritaba sin motivo. La madre intentaba ocultar la verdad, diciendo que su papá estaba cansado, que necesitaba descansar, que al día siguiente volvería a sonreír. Pero el día siguiente nunca llegaba. Con cada semana, la botella se volvía más importante que los abrazos, y el padre se convertía poco a poco en un extraño dentro de su propio hogar. El niño comenzó a sentir miedo. Miedo de los gritos, miedo de los portazos, miedo de ver a su madre llorar en silencio en la cocina. Ese miedo marcó su corazón de manera invisible, pero profunda. Porque cuando un padre se pierde en el alcohol, no solo destruye su cuerpo, destruye la seguridad de un hijo, apaga esa confianza que debería ser eterna. Y aquí quiero detenerme un momento. Amigo que me escuchas,
¿Sabías que según estudios recientes, más del 60% de los hijos de padres alcohólicos desarrollan miedos, inseguridades y heridas emocionales que los acompañan toda la vida? Si estás escuchando esto y alguna vez viviste algo parecido, quiero que me dejes en los comentarios un "sí, yo viví esto", para que juntos podamos abrir el corazón y darnos cuenta de que no estamos solos. Tu comentario puede ser la voz que otro necesita leer para sentirse acompañado. Con el paso de los años, la infancia de aquel niño se volvió una rutina de silencios incómodos. Aprendió a reconocer el sonido de la botella abriéndose, el olor que inundaba la sala, los pasos tambaleantes de su padre entrando a casa. Aprendió también a callar, a esconderse, a fingir que dormía para no escuchar las discusiones. Su niñez, que debería estar llena de juegos y aventuras, se llenó de sombras y temores. La madre luchaba, intentaba ser escudo, inventaba historias para proteger la inocencia de su hijo, pero ella también se estaba desgastando. El dolor de ver cómo el hombre que había prometido amar y cuidar se perdía en el alcohol era una cruz demasiado pesada. Y aún así, nunca dejó de luchar por su hijo. Nunca dejó de poner el cuerpo y el alma para sostener un hogar que se tambaleaba. Amigo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que empezó con un padre que parecía fuerte, pronto se convertirá en una tormenta que marcará la vida de su hijo para siempre. No te vayas, porque lo que viene a continuación puede ser la lección que necesitas para valorar tu hogar antes de que sea demasiado tarde. El peso de crecer entre gritos. El niño dejó de ser tan niño. Los años pasaron, y con ellos, la inocencia se fue desgastando. Ya no esperaba a su padre en la puerta con una sonrisa, porque sabía que lo que llegaría no era un abrazo, sino el olor amargo del alcohol. Cada regreso del hombre al que llamaba papá era una ruleta de emociones. A veces llegaba callado y se encerraba, otras veces llegaba con gritos que estremecían las paredes. La casa, que debería ser un refugio, se convirtió en un campo de batalla donde la paz era un visitante cada vez más escaso. El hijo comenzó a cargar responsabilidades que no le correspondían. Ayudaba a su madre en tareas que ella no podía terminar por estar agotada. Aprendió a leer el rostro de su padre para saber si ese día sería tranquilo o si debía esconderse. Y en medio de esa rutina, su corazón empezó a llenarse de preguntas. ¿Por qué él no podía tener una familia como las demás? ¿Por qué su papá prefería la botella antes que jugar con él? ¿Qué había hecho mal para que su hogar estuviera tan roto? Amigo que me escuchas, permíteme detenerme aquí un momento. ¿Sabías que crecer con un padre alcohólico no solo marca la niñez, sino también la adolescencia? Estudios muestran que estos hijos desarrollan altos niveles de ansiedad, miedo al rechazo y dificultad para confiar en los demás. Por eso quiero invitarte a que escribas en los comentarios, "Quiero sanar". No es solo una frase, es un primer paso para reconocer tu dolor y empezar un camino hacia la libertad emocional. Tu testimonio puede inspirar a otros que viven lo mismo en silencio. Mientras tanto, el muchacho seguía creciendo, pero con heridas invisibles. Comenzó a sentir vergüenza de su padre. Cuando sus amigos lo invitaban a salir, inventaba excusas, temiendo que alguien pudiera ver lo que pasaba en su casa. Cada vez que su papá aparecía tambaleándose en público, su corazón se encogía de pena. Esa vergüenza, mezclada con dolor, lo hacía encerrarse más en sí mismo. Y así, lo que debería haber sido una adolescencia llena de sueños, se convirtió en un laberinto de miedos. La madre seguía luchando como podía. Ella trataba de suplir el vacío, de recordarle al hijo que no estaba solo. Pero el peso era demasiado. El hogar estaba dividido. De un lado, la ternura de una madre que intentaba sostener todo con amor. Del otro, la sombra de un padre dominado por el alcohol. Y en medio, un hijo que solo quería tener paz. Amigo, si todavía me estás escuchando, no apagues este video. Lo que viene es aún más fuerte, porque veremos cómo este muchacho, cargado de dolor y resentimiento, empieza a tomar decisiones que marcarán el rumbo de su vida. Sus heridas no sanadas
Lo llevarán por caminos que tal vez tú también conoces. Quédate conmigo, porque esta historia aún tiene mucho que enseñarnos. La rebeldía de un corazón herido. La adolescencia llegó como un huracán. El muchacho ya no era ese niño silencioso que se escondía detrás de las puertas para evitar los gritos. Ahora estaba lleno de preguntas, de enojo y de una rebeldía que brotaba como un volcán a punto de estallar. Cada vez que su padre llegaba borracho, no solo sentía miedo, también sentía rabia. Esa rabia lo hacía contestar de manera desafiante, levantar la voz e incluso desear escapar de casa para no volver nunca más. En la escuela, su conducta comenzó a cambiar. Era inquieto, respondón, se negaba a obedecer a los maestros. Sus notas bajaron y su mirada siempre parecía perdida. Algunos pensaban que era un joven rebelde sin causa, pero la verdad era otra. Era un hijo que estaba gritando por dentro, un muchacho que quería que alguien lo escuchara y lo entendiera. Sus malas actitudes no eran más que un reflejo de las heridas que llevaba en el alma. Amigo que me escuchas, quiero detenerme aquí para hablarte al corazón. Tal vez tú conoces a un joven así, o quizás tú mismo pasaste por algo parecido. La rebeldía, muchas veces, no nace de la maldad, sino del dolor. ¿Cuántos adolescentes cargan con heridas invisibles, pero nadie se da cuenta? Si estás viendo este video, escribe en los comentarios, Dios sana corazones. Esa frase puede ser un recordatorio poderoso de que hay esperanza aún en medio del sufrimiento. El muchacho comenzó a pasar más tiempo en la calle que en casa. Allí encontraba amigos que no lo juzgaban, pero que lo arrastraban a un estilo de vida peligroso. El alcohol que tanto odiaba en su padre comenzó a ser parte de su propia historia. Al principio solo fue una cerveza para encajar, luego fueron muchas más para intentar olvidar. Sin darse cuenta, estaba caminando sobre las mismas huellas que tanto había criticado. Su madre lloraba en silencio. Ella veía cómo su hijo se estaba perdiendo, pero no tenía fuerzas para detenerlo. Entre el cansancio de trabajar y la tristeza de soportar a un esposo alcohólico, su corazón parecía desmoronarse. Sin embargo, nunca dejó de orar. Cada noche, mientras todos dormían, se arrodillaba y pedía a Dios que tuviera misericordia de su hijo, que no permitiera que la historia de destrucción continuara en la siguiente generación. Amigo, ¿te das cuenta del peso de esta historia? Cuando un padre no enfrenta sus cadenas, las mismas cadenas se enredan en la vida de sus hijos. Por eso es urgente que entendamos que romper con el ciclo del dolor no es opcional, es necesario. No apagues este video porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Veremos cómo este joven en su rebeldía llega a un punto donde debe decidir entre repetir la historia de su padre o buscar una salida diferente. Las consecuencias del vacío. El joven, cansado de los gritos en casa y de la indiferencia de un padre que siempre estaba ebrio, buscó refugio en la calle. Allí las noches parecían más largas y las luces de neón disfrazaban las heridas que llevaba en el alma. Al principio, las fiestas y los amigos lo hacían sentir libre, pero esa libertad era solo una ilusión. Cuanto más intentaba escapar del dolor, más se hundía en un abismo que parecía no tener fin. El alcohol comenzó a ser su compañero. Lo que había odiado en su padre ahora se convertía en su propio refugio. Cada trago era un intento desesperado de borrar recuerdos, de callar las voces interiores que le gritaban que nunca sería diferente. Pero después de cada fiesta, después de cada vaso, el vacío regresaba, más grande y más profundo. El dolor no desaparecía, solo se disfrazaba. Amigo que me escuchas, aquí quiero detenerme y hablarte al corazón. ¿Cuántas veces intentamos llenar el vacío con cosas que no pueden saciarnos? Algunos buscan en el alcohol, otros en las drogas, otros en relaciones pasajeras, pero al final todos descubrimos la misma verdad. Nada en este mundo puede llenar lo que solo Dios puede restaurar. Si estás de acuerdo, escribe en los comentarios. Solo Dios llena el vacío. Ese mensaje puede tocar la vida de alguien que hoy se siente perdido.
El joven comenzó a experimentar las consecuencias. Perdió la confianza de su madre, perdió la atención en la escuela, perdió la esperanza de un futuro prometedor. Los maestros ya no lo reconocían como aquel niño inteligente y soñador, sino como un muchacho rebelde que siempre estaba en problemas. Sus amigos, esos que lo acompañaban en las fiestas, comenzaron a alejarse cuando vieron que su dolor no tenía control. Estaba quedándose solo, con un corazón endurecido y un alma desgastada. Una noche, después de una fuerte discusión con su padre, salió de casa y caminó sin rumbo. Sentía que la vida no tenía sentido, que todo estaba marcado por la desgracia y la repetición de la misma historia. El eco de las palabras hirientes de su padre resonaba en su mente. Nunca serás nadie, eres igual que yo. Y lo más doloroso era que comenzaba a creerlo. Querido amigo, aquí está el clímax de esta parte de la historia. Lo que creemos en nuestro interior puede determinar el rumbo de nuestra vida. Si un joven cree que está condenado a repetir los errores de su padre, terminará caminando en esas mismas huellas. Pero si cree que hay un Dios capaz de romper cadenas, entonces todo puede cambiar. No te vayas de este video, porque en el próximo capítulo veremos cómo un encuentro inesperado comienza a marcar la diferencia en la vida de este muchacho. Lo que parecía destrucción total se convierte en el inicio de una esperanza. El encuentro con la esperanza. El joven caminaba con la cabeza baja, sin rumbo, arrastrando los pies como si cada paso pesara toneladas. La vida lo había golpeado tanto que ya no esperaba nada bueno. Esa noche, en medio de su soledad, se refugió en un pequeño parque oscuro. Allí, sentado en una banca fría, pensaba en desaparecer. No quería regresar a casa, no quería volver a escuchar los gritos de su padre, ni ver el llanto de su madre. De pronto, un hombre mayor se acercó y se sentó a su lado. Era un desconocido, pero sus ojos reflejaban una paz distinta, algo que el joven no había visto en mucho tiempo. Sin preguntar nada, aquel hombre le ofreció una botella de agua y le dijo con voz serena: «Muchacho, no estás solo. Yo también crecí en un hogar donde el alcohol destruyó todo, pero conocí a alguien que cambió mi historia». El joven lo miró con desconfianza. Estaba acostumbrado a las mentiras y a las promesas vacías, pero aquellas palabras tenían un peso diferente. El hombre comenzó a contarle su propia historia. Cómo había sido un hijo rechazado, cómo había visto a su madre sufrir y cómo casi perdió su vida en las calles. Pero un día, alguien le habló de Jesucristo, y desde entonces todo cambió. Amigo que me escuchas, aquí quiero hablarte a ti. Tal vez también te has sentido sin rumbo, como este joven, atrapado en un ciclo de dolor y vacío. Déjame decirte algo con todo mi corazón. La esperanza existe, y esa esperanza tiene nombre: Jesús. Si crees que Él puede transformar cualquier historia, escribe en los comentarios: Jesús cambia vidas. Ese mensaje puede ser la semilla de esperanza para alguien que lo lea. El hombre le entregó al joven un pequeño folleto con un versículo que decía: «Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá». Salmos 27:10. Aquellas palabras golpearon el corazón del muchacho. Por primera vez sintió que había alguien que no lo abandonaría, alguien que podía darle un propósito real. La conversación se extendió por horas. El hombre le habló de la cruz, del amor de Dios y de cómo Jesús murió para dar libertad a los cautivos. El joven escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Había encontrado en un extraño lo que nunca recibió de su padre: atención, comprensión y esperanza. Y esa noche, al regresar a casa, aunque el ambiente seguía siendo difícil, algo en su interior había cambiado. Ya no caminaba totalmente derrotado. Ahora llevaba consigo una chispa, una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Querido amigo, este capítulo nos enseña que Dios siempre coloca personas en nuestro camino para recordarnos que no todo está perdido.
Y así como ese hombre fue instrumento de esperanza para el joven, tú también puedes serlo para alguien más. Comparte este video ahora mismo para que el mensaje de esperanza llegue a más corazones que lo necesitan. No te pierdas el próximo capítulo, porque veremos cómo esa semilla de fe comienza a crecer en el corazón del joven, a pesar de las tormentas que aún enfrenta en su hogar. La lucha por no repetir la historia. El joven había comenzado a asistir a pequeñas reuniones donde hablaban de Dios y compartían testimonios de vida. Cada palabra que escuchaba era como un bálsamo para su corazón herido. Sin embargo, la realidad en casa no cambiaba. Su padre seguía hundido en el alcohol, los gritos continuaban y la desesperanza parecía no tener fin. Dentro de él había una batalla silenciosa. Muchas veces, después de ver a su padre tambalear por los pasillos o insultar a su madre, una voz interna le susurraba: tarde o temprano serás igual que él. Ese pensamiento lo atormentaba y lo hacía sentir que su destino ya estaba escrito, que no podía escapar de esa maldición generacional. Amigo que me escuchas, ¿alguna vez has sentido que repites errores que juraste nunca cometer? ¿Has visto reflejado en ti aquello que tanto criticaste en tus padres? Déjame decirte algo. Tú no estás condenado a repetir la misma historia. Dios puede romper cadenas que vienen de generaciones atrás. Si tú lo crees, escribe en los comentarios: Cristo rompe cadenas. Esa declaración de fe puede ser el inicio de tu libertad. El joven, consciente de la tentación, comenzó a luchar. Sus amigos del barrio lo invitaban a beber para olvidar los problemas, y él sentía la atracción de escapar en una botella, igual que su padre. Pero cada vez que estaba a punto de ceder, recordaba las lágrimas de su madre y las palabras de aquel hombre en el parque. Jesús cambia vidas. Hubo una noche en particular en la que la batalla fue más dura. Estaba solo en su cuarto, con una botella que uno de sus amigos le había dado. La miraba fijamente, con las manos temblorosas, sintiendo la presión de rendirse. Pero en ese instante se arrodilló y con lágrimas clamó: Dios, si de verdad existes, ayúdame a no convertirme en lo que tanto me duele. Fue un momento de rendición. No escuchó voces audibles, ni vio luces en el cielo, pero sintió una paz inexplicable, como si alguien hubiese entrado en ese cuarto y le hubiese dicho: no estás solo, yo estoy contigo. Desde ese día, comprendió que su fuerza no vendría de sí mismo, sino de Dios. Querido amigo, este capítulo nos recuerda que las batallas más difíciles no se libran afuera, sino dentro de nosotros. La tentación de repetir patrones destructivos es real, pero más real aún es el poder de Jesucristo para darnos un nuevo comienzo. No importa de dónde vienes, lo que importa es hacia dónde Dios puede llevarte. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a darle me gusta a este video, dejar tu comentario con fe y compartirlo con alguien que esté luchando por no repetir la historia de dolor de su familia. Recuerda, la fe es más fuerte que cualquier herencia de sufrimiento. No te pierdas el próximo capítulo, porque veremos cómo la fe del joven comienza a dar fruto y cómo su vida empieza a transformarse poco a poco, incluso en medio de un hogar roto. El hijo que se convierte en esperanza. Después de aquella noche de rendición, algo comenzó a cambiar en el joven. No fue un cambio inmediato ni espectacular, pero sí fue real. Empezó a despertar cada mañana con una nueva determinación en su corazón. No sería esclavo del mismo dolor que había destruido a su padre. Lo primero que hizo fue buscar refugio en la palabra de Dios. Encontró un versículo que se volvió su ancla. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Cada vez que la voz del miedo le decía que estaba condenado a repetir la historia, él declaraba en voz alta: soy nueva criatura en Cristo. Amigo que me escuchas, aquí hay una verdad que puede salvar tu vida. El cambio no empieza afuera, empieza en tu interior.
No importa cuánto dolor cargues ni cuántos errores hayas cometido, si dejas que Jesús entre en tu corazón, Él puede hacer de ti un hombre o una mujer completamente diferente. Si lo crees, comenta ahora mismo. Jesús hace nuevas todas las cosas. La madre del joven fue la primera en notar la diferencia. Aunque el ambiente en casa seguía siendo difícil, ella veía en su hijo una paz que antes no tenía. Lo encontraba leyendo la Biblia, orando en silencio y, sobre todo, mostrando un amor más profundo hacia ella. En lugar de responder con enojo a los gritos de su padre, él prefería salir al patio y orar en voz baja. Un día, cuando su padre regresó tambaleando, el joven lo sostuvo para que no cayera y lo llevó a su cama sin pronunciar palabra. La madre observó esa escena y con lágrimas en los ojos, comprendió que su hijo estaba eligiendo un camino distinto, el camino del perdón. Amigo, detener el ciclo de dolor no es fácil, pero sí es posible. Tú puedes ser esa chispa de esperanza en tu casa, aunque nadie más crea. Tal vez hoy tu familia no cambie, pero tu cambio puede ser el comienzo de un milagro mayor. La transformación del joven no solo impactó a su madre, sino también a otros. Sus amigos, que antes lo invitaban a beber, comenzaron a notar que algo en él era diferente. Algunos se burlaban, pero otros se acercaron a preguntarle qué había pasado. Y él, con una sonrisa sincera, respondía: «Fue Jesús quien me dio fuerzas». Querido oyente, quizás hoy Dios te está llamando a ti a ser esa luz en tu casa, ese rayo de esperanza en medio de la oscuridad. No esperes a que todos cambien primero. Sé tú el que dé el paso. Escribe en los comentarios: «Yo seré luz en mi familia», y declara tu fe en acción. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte a este canal porque en el próximo capítulo veremos el momento más emocionante, cuando el padre alcohólico enfrenta la verdad de frente. Cuando la verdad golpea más fuerte que el alcohol, el día llegó sin previo aviso. El padre, como tantas veces, regresaba tambaleando a casa con el olor penetrante del licor. Pero aquella noche algo fue distinto. Al abrir la puerta, vio a su hijo sentado en la mesa con la Biblia abierta. El joven no se levantó para juzgarlo ni para esconderse. Lo miró a los ojos con una mezcla de dolor y compasión. El padre intentó reírse, pero no pudo. Se quedó de pie, observando cómo su hijo leía en voz alta un pasaje que parecía escrito solo para él. «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu». Efesios 5:18. Las palabras atravesaron su corazón más que cualquier reproche. Por primera vez en muchos años, el padre no reaccionó con gritos ni con golpes. Se desplomó en la silla y comenzó a llorar. Lágrimas gruesas corrían por su rostro endurecido. Era como si todo el peso de su vida, de sus errores, de su culpa, se hubiera derrumbado en ese instante. Amigo que me escuchas, la verdad de Dios tiene poder. No son las discusiones ni los reproches los que transforman a un hombre, sino la palabra viva que penetra hasta lo más profundo del alma. Si tú tienes a un ser querido en esta condición, no dejes de orar, no dejes de declarar la palabra sobre su vida. Si crees en el poder de la oración, escribe en los comentarios: «Señor, yo no pierdo la fe». Esa noche el padre habló como nunca antes lo había hecho. Confesó que se sentía vacío, que el alcohol había sido su única fuga del dolor, pero que en realidad lo había destruido todo. Reconoció entre sollozos que había fallado como esposo, como padre y como hombre. Y allí, frente a su hijo y su esposa, dijo las palabras que parecían imposibles: «Necesito ayuda, quiero cambiar». El silencio en la casa se llenó de esperanza. La madre se acercó, lo abrazó y le dijo: «No estás solo, Dios todavía tiene un plan contigo». Y el joven, con voz firme, agregó: «Papá, todavía hay tiempo, Cristo puede levantarte». Amigo, quizás hoy tú eres ese padre, ese hijo o ese esposo que necesita reconocer que ya no puede más.
No esperes a que la vida te derrumbe. Hoy puedes doblar tus rodillas y pedirle a Dios que haga en ti lo que tú no puedes hacer. La Biblia dice, «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. Corre ahora a los brazos de Dios. Él no te juzgará. Él quiere sanarte, restaurarte y darte una nueva vida. Si este mensaje es para ti, escríbelo en los comentarios. Hoy decido volver a Dios. Y antes de irte, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete a este canal, porque juntos seguiremos descubriendo historias de fe, esperanza y restauración que pueden cambiar vidas.